Le di las gracias a mi abuelo por el cheque de $200. Dejó de trinchar el pavo, me miró directamente a los ojos y dijo: el regalo que te transferí fue de $500,000. Cuando mi abuelo dejó de trinchar el pavo, dejó el cuchillo con precisión quirúrgica y dijo: el regalo que te transferí fue de $500,000. De hecho me reí porque el sobre que mi madre me había deslizado una hora antes contenía un cheque por $200. Mi nombre es Jordan Graves. Tengo 31 años y me gano la vida cazando ladrones digitales. Soy analista de ciberseguridad para Sentinel Tech en Denver. He rastreado fraudes de criptomonedas en 17 países. Ayudé al FBI a recuperar $4,2 millones en pagos de ransomware y he testificado en un tribunal federal 4 veces. Sé cómo seguir el dinero a través de los rincones más oscuros de Internet. Resulta que el mayor robo de mi carrera estaba ocurriendo en la propia mesa de acción de gracias de mi familia. 3 días antes de la festividad, mi hermana Olivia llamó. Estaba en mi apartamento, con 3 monitores brillando con código, rastreando una operación de phishing desde Estonia. Su voz tenía ese brillo particular que siempre me hacía sospechar. El tono que usaba cuando quería algo pero fingía que no. Hola, Jordi, dijo. Nadie me llama Jordi excepto ella. Escucha, sobre acción de gracias. Quizás deberías saltártelo este año. Pausé el rastreo que estaba ejecutando. ¿Por qué? El abuelo ha estado muy cansado últimamente. El médico dijo que no debería tener demasiada emoción. ¿Sabes cómo se pone cuando lo visitas? Quiere quedarse despierto hablando, mostrarte sus mapas antiguos, contar esas historias sobre Corea. Se rió, pero sonó forzado. Estamos pensando en una festividad tranquila, solo la familia local. Yo vivo en Denver. Mi familia está en Bridgeport, Connecticut. Unos 3,200 kilómetros de distancia muy conveniente. ¿Desde cuándo el abuelo quiere tranquilidad?, pregunté. Desde que cumplió 87 y su cardiólogo le dijo a mamá que necesita reducir el estrés. Esa parte podría haber sido cierta. El abuelo William Montgomery Graves, veterano condecorado, ingeniero civil retirado, la única persona de mi familia que alguna vez me había escuchado de verdad, había estado bajando el ritmo. Pero, ¿pedir que me saltara acción de gracias? Eso no cuadraba. Además, continuó Olivia, probablemente deberías ahorrar el dinero del pasaje de avión. Sé que la consultoría paga bien, pero esos vuelos desde Denver no son baratos. Ahí estaba. Olivia nunca en sus 33 años de vida se había preocupado por mis finanzas. Me había pedido prestados $3,000 en 2019 para una oportunidad de negocio, que resultó ser una estafa de marketing multinivel. Nunca me los devolvió. Cuando le pregunté al respecto 6 meses después, me dijo que estaba siendo mezquino por dinero entre hermanos. Lo pensaré, dije. Genial. Te quiero. Adiós. Colgó antes de que pudiera responder. Me quedé sentado un buen rato, mirando mis pantallas. Algo andaba mal. Esa conversación tenía el mismo ritmo que los correos electrónicos de phishing que analizaba. Todas las palabras correctas, pero el código subyacente era malicioso. Abrí mi aplicación bancaria y revisé la cuenta conjunta que el abuelo había abierto para mí cuando cumplí 18 años. La había iniciado con $5,000. Me dijo que era para emergencias. Eres inteligente con el dinero, Jordan, había dicho. Esto es solo por si alguna vez necesitas un colchón. La usé una vez durante mi 3er año de universidad cuando mi portátil murió 2 días antes de los finales. Lo devolví en 6 meses. Desde entonces, no la había tocado. El saldo mostraba $2,347. Parecía correcto. Los $5,000 originales menos el préstamo del portátil más 13 años de intereses mínimos. Pero algo me hizo hacer clic para ver el historial completo de transacciones. Se me revolvió el estómago. 14 de agosto de 2024, transferencia bancaria entrante, $500,000. Nota, para Jordan, con amor, abuelo. 15 de agosto de 2024, transferencia bancaria saliente, $499,800. Destino, cuenta externa terminada en 7,392. Nota, oportunidad de inversión.
Me quedé mirando la pantalla. $500.000. Desaparecidos en 24 horas. La cuenta mostraba actualmente $2.747 porque alguien había dejado lo suficiente para evitar activar una alerta de saldo cero que podría haberme enviado una notificación. Me temblaban las manos. Dejé mi taza de café con cuidado, como si pudiera hacerse añicos. Llamé al banco, me transfirieron 3 veces antes de llegar a alguien de prevención de fraudes. Señor Graves, veo que esa transferencia se inició con credenciales de acceso válidas y autenticación de 2 factores, dijo la representante. Se llamaba Patricia. Sonaba cansada. ¿No reconoce esta transacción? Yo no la hice. La dirección IP muestra Bridgeport, Connecticut. ¿Es un lugar que visita regularmente? Mi familia vive allí, pero no he estado allí desde julio. Entiendo. ¿Y estás seguro de que no autorizó a nadie a acceder a esta cuenta en su nombre? Completamente seguro. Hizo una pausa. Pude oírla teclear. Señor Graves, también tenemos un documento en el archivo. Un formulario de poder notarial firmado por usted el 10 de agosto que otorga autorización a... Más tecleo. Rebecca Graves. ¿Sería esa su madre? La habitación pareció inclinarse. Nunca firmé un poder notarial. La firma coincide con nuestros registros. Entonces la firma está falsificada. Más tecleo. Esta vez más largo. Estoy marcando esta cuenta para investigación. Necesitará presentar un informe de fraude formal. Le estoy enviando un enlace ahora. También voy a necesitar que verifique su identidad con varias preguntas de seguridad. La verificación tomó 20 minutos. Cuando colgué, mi café estaba frío y la operación de phishing de Estonia que había estado rastreando había desaparecido, probablemente reubicada en otra granja de servidores. Abrí el documento del poder notarial que el banco me había enviado por correo electrónico. Era un PDF, de calidad decente, con todo el lenguaje legal correcto. La firma en la parte inferior se parecía a la mía. La misma G, en bucle, el mismo trazo vertical afilado en la J. Pero sabía que no lo había firmado. Tengo un hábito muy específico cuando firmo documentos legales. Siempre añado una pequeña marca diagonal en la esquina superior derecha del bloque de la firma, invisible a menos que la estés buscando. Una peculiaridad paranoica que desarrollé después de ver demasiadas disputas de contratos en el mundo de la tecnología. Esta firma no tenía ninguna marca. Hice zoom. La presión de la tinta era incorrecta, demasiado uniforme. Esto era un compuesto digital, probablemente creado escaneando múltiples firmas y uniéndolas. Un trabajo profesional, pero no lo suficientemente profesional. Busqué el número de cuenta de destino de la transferencia bancaria. Cuenta externa terminada en 7392. La mayoría de los bancos solo muestran números de cuenta parciales por seguridad, pero yo tenía herramientas para esto. 15 minutos de consultas a bases de datos y un uso creativo de APIs financieras me dieron la cuenta completa. Cuenta de Chase Rotwell, abierta en el First National Bank, sucursal de Bridgeport, el 2 de agosto de 2024. Busqué el nombre. Perfil de LinkedIn, consultor de inversiones, 35 años, MBA de Columbia, fundador de Rotwell Capital Management. Foto de perfil profesional que mostraba a un hombre con dientes perfectos y un traje que costaba más que el alquiler mensual de la mayoría de la gente. Y allí, en su actividad reciente, emocionado de anunciar mi compromiso con la increíble Olivia Graves. Brindemos por los nuevos comienzos. La publicación tenía fecha del 20 de agosto, 6 días después de que mi dinero desapareciera. Hice clic en el Instagram de Olivia. Era público. Nunca había entendido la configuración de privacidad. El feed era una cronología de destrucción disfrazada de contenido de estilo de vida. 16 de agosto, foto de aguas cristalinas, arena blanca, palmeras. Un muy necesario reseteo en las Maldivas. 18 de agosto, puesta de sol sobre una piscina infinita. Agradecida por este momento. 20 de agosto, primer plano de su mano izquierda. Un enorme diamante captando la luz. Él preguntó. Yo dije, sí, punto. Hice zoom en el anillo. Talla esmeralda.
Debía tener al menos 3 quilates. Banda de platino. Estimación conservadora, $30.000. Mis $30.000. Hice capturas de pantalla de todo, creé una carpeta, comencé a trazar el rastro del dinero con la misma precisión metódica que usaba para las investigaciones corporativas. 14 de agosto, el abuelo transfiere $500.000 a la cuenta conjunta. 15 de agosto, el dinero es transferido a la cuenta de Chase Rodwell. 16 de agosto, Olivia publica desde las Maldivas. Los registros de vuelo, a los que tengo acceso a través de ciertas bases de datos en el trabajo para fines de seguridad estrictamente legítimos, mostraban 2 billetes de primera clase desde JFK a Malé, Maldivas. Comprados el 14 de agosto. Viajeros, Olivia Graves y Chase Rodwell. Costo, $18.400. 20 de agosto, anuncio de compromiso. Anillo comprado en Cartier, Manhattan. Los registros de tarjetas de crédito son sorprendentemente fáciles de encontrar si sabes dónde buscar y tienes las credenciales correctas. Esto era posiblemente una zona gris legal. No me importaba. El patrón era claro. Olivia de alguna manera había convencido al abuelo para que me transfiriera dinero, probablemente le dijo que lo necesitaba para algo, sabiendo que él nunca se negaría, y luego lo desvió inmediatamente a la cuenta de su prometido y lo gastó en unas vacaciones de lujo y un anillo de compromiso. Pero la firma del poder notarial me molestaba. Ese no era el estilo de Olivia. Ella era impulsiva, imprudente con el dinero, pero no era lo suficientemente sofisticada como para falsificar documentos legales. Abrí el documento de nuevo, estudié la firma más detenidamente. El compuesto digital era bueno, pero había algo más. Pequeñas inconsistencias en la presión del bolígrafo, variaciones microscópicas en la densidad de la tinta que sugerían que esto había sido practicado. Alguien había calcado mi firma varias veces antes de crear la versión final. La comparé con la caligrafía de mamá. Me había enviado una tarjeta de cumpleaños el año pasado. La había guardado porque se había acordado, lo cual era lo suficientemente raro como para ser notable. Las letras mayúsculas coincidían. La forma en que el trazo descendente de la G se curvaba ligeramente hacia adentro. El ángulo específico de la cruz en la T. Mi madre había falsificado mi firma. Me recosté en mi silla. Fuera de mi ventana, Denver se extendía bajo la luz de la tarde de noviembre. El tráfico se movía en la enero del 25. La gente seguía con sus vidas sin idea de que la mía acababa de implosionar. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de Olivia. Entonces, definitivamente no vienes el jueves, ¿verdad? Solo quiero asegurarme para que mamá no compre comida de más. Me quedé mirando el mensaje durante un minuto entero. Luego escribí, en realidad, he cambiado de opinión. Estaré allí. Su respuesta llegó rápido. ¿De verdad? ¿Estás seguro? Pensé que decías que el trabajo estaba de locos ahora mismo. Yo nunca había dicho eso. El trabajo puede esperar, escribí. La familia es importante. Aparecieron 3 puntos, desaparecieron, aparecieron de nuevo. Vale, genial. Nos vemos el jueves. Reservé un vuelo, empaqué mi portátil, un proyector portátil que usaba para presentaciones de trabajo, e imprimí cada prueba que había reunido. Extractos bancarios, registros de transferencias, el poder notarial falsificado, capturas de pantalla del Instagram de Olivia, recibos de tarjetas de crédito, registros de vuelo. 47 páginas en total. Las puse en un portafolio de cuero que el abuelo me había regalado cuando me gradué de la universidad. La ironía no se me escapó. El miércoles, aterricé en JFK y alquilé un coche. Conduje hasta Bridgeport bajo el tipo de lluvia fría que hace que noviembre en Connecticut parezca el fin del mundo. Me registré en un Hampton Inn a 15 minutos de la casa de mis padres y pasé la noche preparando una presentación. Diapositiva de título, Oportunidad de inversión familiar, un estudio de caso de fraude electrónico. Subtítulo, Cómo $500.000 se convirtieron en $200. Practiqué el tiempo. 12 minutos para la revelación completa, con pausas estratégicas para un impacto máximo. Había dado presentaciones a juntas directivas, testificado en tribunales, explicado ciberdelitos complejos a jurados.
Esto debería haber sido más fácil. No lo era. Eran personas con las que había crecido. Mi hermana, que me había enseñado a montar en bicicleta. Mi madre, que me había llevado al club de robótica todos los sábados durante 3 años. Mi padre, que en realidad nunca había estado particularmente involucrado, pero aún así, familia. Pero me habían robado. No solo el dinero. Habían robado el regalo de mi abuelo, su confianza, su deseo de ayudarme. Y lo habían hecho tan casualmente, tan fácilmente. El jueves por la mañana, conduje hasta la casa de mis padres a las 2 de la tarde. La cena era a las 4. Mamá había enviado el horario por mensaje. Aperitivos a las 4, pavó a las 5, postre a las 6:30. Muy organizado, muy controlado. Aparqué en la calle, subí por el camino de entrada con mi maletín del portátil. La casa se veía exactamente como siempre, colonial de color crema, contraventanas negras, el arce en el jardín delantero al que me había subido de niño. Normal. Inocente. Mamá abrió la puerta antes de que pudiera llamar. Jordan, lo lograste. Me dio un abrazo que se sintió ensayado. Estoy tan contenta de que decidieras venir después de todo. No me lo perdería. Llevaba su suéter bonito, el de cachemira con los botones de perla. Su pelo estaba peinado profesionalmente. Había algo frágil en su sonrisa. Olivia está en la cocina. Chase también está aquí. Sé que aún no lo conoces. Es maravilloso. Te encantará. La seguía dentro. La casa olía a pavó, relleno y pastel. El abuelo estaba en su sillón habitual junto a la chimenea, leyendo el periódico con gafas de leer en la punta de la nariz. Levantó la vista cuando entré. Jordan. Toda su cara se iluminó. Ahí está mi chico. Crucé la habitación, lo abracé con cuidado. Se sentía más frágil que la última vez, los huesos más prominentes bajo su cardigan, pero su agarre seguía siendo fuerte. ¿Cómo te trata Denver?, preguntó. Bien. Muy bien. Trabajando en algunos casos interesantes. Siguiendo atrapando a los malos. Siempre, sonrió. Ese es mi nieto. La justicia ante todo. Las palabras golpearon más fuerte de lo que deberían. Olivia apareció desde la cocina, con Chase siguiéndola como un accesorio caro. Había perdido peso desde la última vez que la vi, el tipo de pérdida de peso que viene del estrés, los zumos verdes y no comer. El anillo de compromiso captó la luz, lanzando pequeños arcoíris por la pared. Jordi me abrazó también, y sentí que se tensaba ligeramente cuando no me aparté rápido. Este es Chase. Chase, mi hermano pequeño, Jordan. Chase extendió una mano. Encantado de conocerte por fin. Olivia habla de ti todo el tiempo. Su apretón de manos era firme, un apretón de manos de consultor de inversiones ensayado. Todo en él estaba ensayado. La sonrisa, el contacto visual, la forma en que se paraba con los hombros hacia atrás y el pecho abierto. Postura alfa. Confianza que venía de que nunca le dijeran, no. Felicidades por el compromiso, dije. Gracias, tío. Es 1 en 1.000.000. Acercó a Olivia, le besó la coronilla. Ella resplandecía. Literalmente resplandecía. O era mejor actriz de lo que le había atribuido, o había compartimentado el robo tan completamente que se había convencido a sí misma de que no había ocurrido. Papá estaba en el estudio viendo fútbol con el volumen en silencio. Levantó la vista cuando entré, asintió. Jordan. Me alegro de verte. A ti también, papá. No teníamos mucho más que decirnos. Nunca lo habíamos tenido. Mamá anunció los aperitivos. Nos reunimos en el comedor. La mesa estaba puesta con la vajilla buena, las velas encendidas, todo perfecto como en una foto. El abuelo se sentó a la cabeza de la mesa, mamá y papá a cada lado, Olivia y Chase frente a mí. La conversación era agresivamente normal. Chase habló de un reciente viaje de golf a Escocia. Olivia describió su nuevo puesto en una empresa de marketing. Mamá habló de la selección actual de su club de lectura. Papá permaneció en silencio,
bebiendo vino más rápido de lo que parecía aconsejable. Esperé. Finalmente, mamá se puso de pie. Casi lo olvidó. Jordan, el abuelo quería que te diera algo. Desapareció en la cocina, volvió con un sobre, blanco, de tamaño comercial, mi nombre escrito en el frente con su caligrafía. Del abuelo, dijo en voz baja, poniéndomelo en la mano. No menciones la cantidad. Está un poco avergonzado de que las cosas estén apretadas este año. Abrí el sobre. Dentro había un cheque. Páguese a la orden de Jordan Graves. $200, escrito con la caligrafía de mi madre, firmado con la firma temblorosa del abuelo. La habitación esperaba mi reacción. Miré al abuelo. Me estaba observando con esa expresión cálida y orgullosa que había conocido toda mi vida. Gracias, dije. Esto es muy generoso. Los hombros de mamá se relajaron. Olivia tomó un sorbo de vino. Chase revisó su teléfono. Pasamos a la sala para la cena. Pavó en una fuente. Guarniciones en platos de servir. Todo orquestado como una pintura de Norman Rockwell. El abuelo trinchó mientras mamá dirigía el tráfico, asegurándose de que todos tuvieran las porciones correctas. Olivia se lanzó a contar una historia sobre su retiro de bienestar en Fiji del mes pasado. Las sesiones de meditación al amanecer fueron absolutamente transformadoras. Siento que finalmente estoy aprendiendo a estar presente, ¿sabes? A apreciar realmente el momento. Chase asentía. Volvió siendo una persona completamente diferente. Más centrada, más ella misma. Me pregunté si sabía que el retiro había costado $14,000 de mi dinero. Probablemente. Parecía el tipo de persona que revisa los recibos. Mamá me miró. Jordan, deberías probar algo así. Todo ese trabajo de ordenador. Necesitas aprender a disfrutar de la vida. Desconectar a veces. Disfruto de la vida perfectamente, dije. ¿De verdad? Siempre estás trabajando. Siempre tan serio. La vida no es solo perseguir criminales en el ciberespacio. La ironía era extraordinaria. Papá se sirvió más vino. Cuarta copa. El abuelo se puso de pie, golpeando su vaso de agua con un tenedor. Me gustaría hacer un brindis. La mesa se silenció. Soy un hombre viejo, comenzó. He vivido 87 años, luchado en una guerra, construido puentes que todavía están en pie, criado una familia. Pero una de mis mayores alegrías ha sido ver a mis nietos convertirse en las personas que están destinadas a ser. Miró a Olivia, luego a mí. Olivia, siempre has sabido lo que querías y has ido a por ello. Esa determinación te servirá bien en el matrimonio y en la vida. Ella sonrió, con lágrimas formándose. ¿Y Jordan? Su voz se espesó con la emoción. Siempre has sido mi callado. Reflexivo, de principios. No tomas atajos. Haces las cosas bien, incluso cuando es difícil. Eso es raro en estos días. Sentí un nudo en la garganta. Por eso, continuó, quería ayudarte a dar el siguiente paso. Comprar una casa, empezar tu propia empresa si eso es lo que quieres. Te lo has ganado, y espero que el regalo que te di haga ese sueño un poco más fácil de alcanzar. Levantó su copa. Por Jordan. Que construyas algo duradero. Todos levantaron sus copas. Yo levanté la mía. Gracias, abuelo, dije claramente. Muchas gracias por los $200. Su sonrisa vaciló. La mesa se quedó quieta. ¿$200? Preguntó. Saqué el cheque de mi bolsillo, lo sostuve en alto. Este cheque. El que mamá me dio antes de la cena. De tu parte. $200. La cara del abuelo cambió. La confusión se transformó en algo más oscuro. Rebecca, ¿de qué está hablando? El tenedor de mamá cayó con estrépito contra su plato. Papá, estás confundido. Dijiste que las cosas estaban apretadas. El regalo que le transferí a Jordan fue de $500,000. Silencio. Un silencio absoluto y aplastante.
La copa de vino de Chase se detuvo a medio camino de su boca. Olivia se había puesto completamente blanca. Papá miraba su plato como si pudiera contener respuestas. El rostro de mamá se había arrugado en algo desesperado. Papá, no estás recordando correctamente, intentó mamá de nuevo, su voz elevándose. ¿Tu medicación? El doctor dijo que puede causar confusión. No estoy confundido. La voz del abuelo cortó la habitación como una cuchilla. Transferí $500.000 a la cuenta de Jordan el 14 de agosto. Recibí el correo de confirmación. Lo guardé. Sacó su teléfono con manos temblorosas, comenzó a desplazarse. Mamá se puso de pie. Papá, por favor. Hablemos de esto en privado. Te estás alterando. Muéstrame la cuenta, Jordan, dijo el abuelo, ignorándola. Ábrela ahora mismo. Ya tenía mi portátil fuera de mi bolso. Lo abrí. La pantalla brillaba azul en la habitación iluminada por velas. Saqué el extracto bancario, giré el portátil para que el abuelo pudiera ver. 14 de agosto, transferencia entrante, $500.000. 15 de agosto, transferencia saliente, $499.800. Saldo actual, $2.747. El abuelo miró fijamente. Se llevó la mano al pecho. Por un momento horrible, pensé que estaba teniendo un ataque al corazón. ¿A dónde fue?, susurró. Miré a Olivia. Estaba llorando ahora, lágrimas silenciosas corrían por su rostro, el rímel comenzaba a correrse. Chase tenía la mano en su hombro, pero parecía listo para huir. Eso es lo que me gustaría saber también, abuelo, dije en voz baja. Mamá seguía de pie, con las manos apretadas a los costados. Este es un asunto familiar. Podemos discutirlo más tarde, en privado. No. Abrí la carpeta en mi escritorio. Vamos a discutirlo ahora mismo. Saqué el proyector portátil, lo puse sobre la mesa, aparté el puré de patatas y el relleno para hacer sitio, y lo enchufé a mi portátil. La pared blanca detrás del abuelo se iluminó con mi primera diapositiva. Oportunidad de inversión familiar, un estudio de caso de fraude electrónico. La copa de vino de papá se le resbaló de la mano. El vino tinto se extendió por el mantel blanco como sangre. La gente empezó a levantarse. El tío Mark y la tía Jennifer, que habían estado callados en la esquina, la prima Stephanie y su marido, la hermana de mamá, Patricia. Se alejaron lentamente, luego más rápido. Deberíamos irnos, murmuró la tía Jennifer. Esto es entre la familia inmediata. Se fueron, simplemente se marcharon. La puerta principal se abrió y cerró 3 veces. Los motores de los coches arrancaron. Para cuando la conmoción se calmó, solo quedábamos 6, el abuelo, mamá, papá, Olivia, Chase y yo. Avancé a la siguiente diapositiva. Los registros de la transferencia bancaria, ampliados lo suficiente como para leerlos desde el otro lado de la habitación. 14 de agosto, el abuelo inicia una transferencia bancaria de $500.000 como regalo para mí. 15 de agosto, alguien con acceso a la cuenta conjunta transfiere $499.800 a una cuenta externa perteneciente a Chase Rodwell. Chase se puso rígido. Siguiente diapositiva. Las publicaciones de Instagram de Olivia, fechadas y con marca de tiempo. 16 de agosto, mi hermana publica desde las Maldivas. 2 billetes de primera clase desde JFK a Malé comprados el 14 de agosto. Costo, $18.400. Olivia emitió un sonido como el de un animal herido. Siguiente diapositiva. ¿El anillo de compromiso, con zoom? 20 de agosto, anuncio de compromiso. Anillo comprado en Cartier, Manhattan, el 19 de agosto. Costo, $32.750. Chase se levantó. No tengo por qué quedarme aquí a escuchar esto. Siéntate, dijo el abuelo. Su voz era tranquila, pero tenía peso. Chase se sentó. Avancé a la siguiente diapositiva. El poder notarial falsificado, con la firma resaltada. Este documento fue presentado al banco el 10 de agosto.
otorgando a Rebecca Graves poder notarial sobre la cuenta conjunta. La firma es una falsificación. Noten las inconsistencias en la presión del bolígrafo aquí, aquí y aquí. Usé un puntero láser. Las formas de las letras coinciden con la caligrafía de mi madre, no con la mía. Mamá también estaba llorando ahora, pero eran lágrimas de ira. No entiendes por lo que hemos pasado. Las facturas médicas de la cirugía de tu padre. La cirugía de papá estaba cubierta por el seguro, dije. Lo comprobé. La hipoteca está al día. Saqué los registros. No tenías derecho. Tenía todo el derecho. ¿Me robasteis? Siguiente diapositiva. Archivo de audio. Este es un mensaje de voz dejado por Rebecca Graves el 28 de agosto a Arthur Petton, abogado. Lo obtuve a través del descubrimiento legal después de presentar un informe de fraude. Hice clic en reproducir. La voz de mamá llenó la habitación. Arthur, ya gastamos la primera entrega. Si Jordan se entera, se volverá loco. Necesitamos tapar esto. ¿Puedes ayudarnos a crear algún tipo de, no sé, explicación legítima? ¿Quizás un acuerdo de préstamo o algo así? La respuesta de Arthur Petton: Rebecca, esto es fraude. No seré parte de ello. Necesitas decirle a Jordan la verdad antes de que esto empeore. La voz de mamá de nuevo: no lo entiendes. Olivia necesitaba. El archivo terminó. El rostro de mamá era pura devastación. Estaba tratando de ayudar a tu hermana. Con mi dinero. Tú tienes un buen trabajo. No lo necesitas. Ese no es el punto. Las palabras salieron más duras de lo que pretendía. El punto es que el abuelo me dio un regalo que cambiaba la vida. Y lo robasteis antes de que yo supiera que existía. Falsificasteis documentos legales. Le mentisteis a él. Me mentisteis a mí. Y me disteis un cheque de $200 como si fuera un gesto generoso cuando ya lo habíais tomado todo. Olivia sollozaba abiertamente ahora. Lo siento. Lo siento mucho. Solo necesitaba. La boda es en 6 meses. Y Chase dijo que necesitábamos dar la impresión correcta y entré en pánico. Así que me robaste. No fue así. ¿Cómo fue entonces, Olivia? Explícamelo. No pudo. Chase se levantó de nuevo, esta vez con determinación. Pierde mi número, le dijo a Olivia. Todo. Esta familia, este drama, lo que sea esto. Yo no hago esto. Salió. La puerta principal se cerró de un portazo. Olivia gritó tras él. Literalmente gritó. Luego se volvió hacia mí, con el rímel corrido, la cara manchada. Acabas de destruir toda mi vida. Tú misma la destruiste cuando elegiste robar. Te odio. Agarró su abrigo, su bolso. Te odio tanto. Ella también se fue. Su coche rugió en la entrada, los neumáticos chirriaron al arrancar. Papá se sentó inmóvil durante todo el proceso, mirando la mancha de vino que se extendía por el mantel. Finalmente, se levantó. Me voy a la cama, dijo a nadie en particular. Subió las escaleras. Oímos cerrarse la puerta de su dormitorio. Ahora quedábamos 3. Yo, mamá y el abuelo. Mamá temblaba. Se hundió en una silla, con las manos cubriéndole la cara. Pensé que estaría bien. Pensé que nunca te enterarías. Pensé. Pensaste mal. El abuelo se levantó. Sus manos estaban firmes ahora, su rostro fijo en una expresión que nunca había visto antes. Dolor, traición, ira. Sacó su teléfono. Mamá le agarró del brazo. Papá, por favor. Por favor, no hagas esto. Piensa en la familia. Piensa en el futuro de Olivia. Piensa en... Estoy pensando en ello, dijo en voz baja. Estoy pensando en cómo confié en ti. Cómo te llamé antes de hacer la transferencia. Te dije que quería ayudar a Jordan. Te pedí que te aseguraras de que supiera que era de mi parte, que venía con amor.
Y tomaste esa confianza y la convertiste en un robo. Papá. Él se apartó de ella, marcó el 911. Mamá se derrumbó de rodillas, literalmente se derrumbó, con las manos juntas como en oración. Por favor, no hagas esto. Soy tu hija. Cometí un error. Por favor. Habla William Graves en 847 Maple Drive en Bridgeport, dijo el abuelo al teléfono. Necesito denunciar un robo. Mamá empezó a sollozar, el tipo de llanto que suena a algo que se rompe. La policía llegó 18 minutos después. 2 oficiales, uno mayor, otro más joven. El oficial Martin Chen, 23 años en el cuerpo, y la oficial Rachel Kim, 5 años. Ya les había preparado una carpeta. Todas las pruebas, organizadas cronológicamente. Se sentaron en la mesa del comedor, con el pavo ya frío, las velas consumidas hasta los cabos, y revisaron todo metódicamente. Señor Graves, le dijo el oficial Chen al abuelo, ¿quiere presentar cargos? Sí. ¿Está seguro? ¿Es su hija? Estoy seguro. Me miró. ¿Y usted, señor Graves, Jordan, quiere seguir adelante con esto? Pensé en los gritos de Olivia, en los sollozos de mamá, en la forma en que papá simplemente se había marchado. Pensé en la salida despectiva de Chase, en las fiestas arruinadas y en una familia fracturada, y en todos los años de cenas de acción de gracias que nunca volverían a ocurrir. Luego pensé en la cara del abuelo cuando hizo ese brindis. El orgullo, el amor, la forma en que había ahorrado durante años para poder darles a sus nietos algo significativo. Sí, dije. Quiero seguir adelante con esto. La oficial Kim tomó notas. Necesitaremos que ambos vengan a la comisaría mañana para presentar informes formales. También tendremos que coordinarnos con el banco y posiblemente con el FBI, ya que esto involucró fraude electrónico a través de fronteras estatales. Mamá levantó la vista, con la cara manchada e hinchada. ¿El FBI? El fraude electrónico es un delito federal, señora. Pareció encogerse sobre sí misma. Los oficiales se fueron alrededor de las 11 de la noche, mamá se había trasladado al sofá, acurrucada como una niña. Empaqué mi proyector, mi portátil, mis carpetas de pruebas. El abuelo me acompañó a la puerta. ¿Estás bien?, le pregunté. Sonrió con tristeza. Anoche, antes de que llegaras, tu madre me dijo que te había dado mi cheque. Dijo que le habías dado las gracias. Que estabas agradecido de que las cosas no estuvieran tan apretadas como temías. Dijo que los $200 realmente ayudarían con tu alquiler. La manipulación era impresionante. Y le creí, continuó. ¿Por qué? Porque no lo haría. Es mi hija. La crié. Pensé que la conocía. Lo siento, abuelo. No lo sientas. Hiciste lo correcto. Es su elección vivir con ello. Puso una mano en mi hombro. La misma mano que me había enseñado a atarme los zapatos, a lanzar un sedal de pesca, a dar la mano con firmeza y mirar a la gente a los ojos. Cuando llamaste y me agradeciste por los $200 en la cena, dijo en voz baja, casi lo dejo pasar. Casi me convenzo de que estaba confundido. Que mi memoria fallaba. Quizás no había enviado realmente la cantidad completa, porque era más fácil que creer que mi propia hija haría esto. Hizo una pausa. Pero luego miré tu cara, y supe que me estabas dando la oportunidad de verlo, de ver realmente lo que habían hecho. Me estabas protegiendo de vivir el resto de mi vida como su tonto. Tenía un nudo en la garganta. Anoche, me agradeciste por $200, dijo. Esta noche, demostraste que vales más que cualquier cantidad que pudiera transferirte. Lo abracé con cuidado, porque era frágil y tenía 87 años y era la persona más fuerte que había conocido. Te quiero, abuelo. Yo también te quiero, Jordan. Ahora vete a casa. Duerme un poco. Conduje de vuelta a mi hotel bajo la lluvia de noviembre. Revisé mi teléfono en un semáforo en rojo. 17 llamadas perdidas de Olivia, 6 de mamá, 4 mensajes de voz que no escuché. Bloqueé sus números. A la mañana siguiente, el abuelo y yo fuimos al departamento de policía de Bridgeport,
Presentamos informes formales, firmamos declaraciones. El detective, Marcus Rivera, 11 años en delitos financieros, nos dijo que el caso tardaría meses en construirse. Pero es sólido, dijo. Fraude de poder notarial, fraude electrónico, posiblemente conspiración. Las pruebas que ha recopilado son mejores que la mayoría de lo que vemos de investigadores profesionales. Soy un investigador profesional, dije. Solo que normalmente para corporaciones, no para la familia. ¿Cómo se siente?, preguntó. Ir tras tu propia familia. Lo pensé. ¿Como justicia? Las consecuencias fueron inmediatas y completas. Para el lunes, la historia se había filtrado a los medios locales, probablemente a través del informe policial, quizás a través de uno de los parientes que había presenciado la confrontación de Acción de Gracias. Acción de Gracias familiar termina en cargos de robo, apareció en el Bridgeport Courier. El empleador de Olivia, una agencia de marketing boutique que se enorgullecía de la construcción de marca ética, la despidió el martes. Lo sé porque me dejó un mensaje de voz gritando al respecto. No lo escuché entero. La comunidad de la iglesia de mis padres, la episcopal de San Mateo, donde habían sido miembros durante 32 años, les pidió que renunciaran a sus puestos de voluntarios en el comité de recaudación de fondos. Demasiada atención negativa fue la razón oficial. Chase Rockwell cambió su estado de LinkedIn a soltero y borró todas las fotos de Olivia. El sitio web de su empresa eliminó su biografía durante una semana, luego la reinstauró sin mencionar su vida personal. La investigación del banco reveló que el Dr. Arthur Petton, el abogado al que mamá había llamado, había informado de la conversación a la línea de ética del Colegio de Abogados del Estado. Había un rastro de papel que mostraba que había intentado advertirla. Ese testimonio ayudó a establecer la intención. En enero, se presentaron cargos federales. Rebecca Graves, fraude electrónico, conspiración para cometer fraude, falsificación. Olivia Graves, cómplice después del hecho, conspiración. El FBI se había involucrado porque la transferencia bancaria cruzó fronteras estatales e involucró sistemas bancarios digitales, lo que caía bajo la jurisdicción federal. Di una deposición, 4 horas en un edificio federal en Hartford, repasando cada prueba, cada consulta a la base de datos, cada captura de pantalla. La fiscal adjunta de los Estados Unidos que llevaba el caso, Sara Méndez, 14 años en delitos de cuello blanco, me dijo que era uno de los casos de fraude más limpios que había visto. La mayoría de las familias que se roban entre sí lo ocultan mejor, dijo. O la víctima no tiene las habilidades para documentarlo tan a fondo. Básicamente, construiste todo nuestro caso para nosotros. Me dedico a esto, dije. Solo que normalmente no contra mi propia familia. Sonrió con tristeza. ¿Cómo se siente eso? La misma pregunta que el detective. La misma respuesta. ¿Como justicia? El juicio se fijó para agosto. El abogado de mamá intentó negociar un acuerdo de culpabilidad. Me negué a participar en cualquier acuerdo que no incluyera tiempo en prisión. El abuelo me apoyó. Al final, mamá se declaró culpable de cargos reducidos, un cargo de fraude electrónico, un cargo de falsificación. Sentencia, 18 meses en una prisión federal, 3 años de libertad supervisada. Restitución total de $499.800 más intereses y multas. Olivia se declaró culpable de conspiración y recibió 12 meses, 2 años de libertad supervisada. Y se le ordenó devolver el anillo de compromiso. Chase lo había vendido la semana después de Acción de Gracias. Tuvo que recomprarlo en una subasta por $28.000 que no tenía. Pidió prestado el dinero a una tía. El anillo fue luego vendido por orden del tribunal, y las ganancias se destinaron a la restitución. Chase Rockwell nunca fue acusado. Los fiscales no pudieron probar que sabía que el dinero era robado, aunque todos los involucrados asumieron que sí. Se mudó a Boston 6 meses después. Papá solicitó el divorcio en febrero, citando, diferencias irreconciliables y las acciones criminales de mi cónyuge. El proceso fue rápido y feo. Él se quedó con la casa. Mamá no consiguió nada. No he hablado con ninguno de ellos desde esa Acción de Gracias. Bloqueé sus números, bloqueé sus correos electrónicos, los bloqueé en todas las plataformas.
Mi padre intentó contactarme 2 veces a través de intermediarios, una vez a través del abuelo, otra a través de mi prima Stephanie. Ambas veces, me negué. No quería reconciliación. No quería disculpas. Quería que entendieran que las acciones tienen consecuencias, que la traición destruye la confianza, y que la confianza, una vez destruida, nunca puede ser reconstruida. El abuelo y yo cenamos una vez al mes ahora, generalmente por videollamada, ya que de Denver a Connecticut es un viaje largo. A veces vuelo para visitarlo. No hablamos de mamá ni de Olivia. Hablamos de sus mapas, sus historias de carrera, mi trabajo, mi vida. En marzo, abrió una nueva cuenta, transfirió otros $500,000. Esta vez, vino con una carta. Jordan, este es el regalo que siempre tuve la intención de darte. Úsalo para comprar una casa, empezar una empresa, construir algo que importe. Sé que lo harás bien. Tu madre me pidió que hiciera algo incorrecto, y fui lo suficientemente tonto como para confiar en ella. Tú me mostraste la verdad incluso cuando dolía. Esa es la marca de la verdadera integridad. Con amor, abuelo. Compré una casa. Una casa de estilo artesano de 3 dormitorios en un buen barrio de Denver, a poca distancia de un parque. Ahora tengo una oficina en casa, un espacio de trabajo adecuado para mis investigaciones. A veces pienso en empezar mi propia empresa, pero Sentinel Tech me trata bien, y me gusta el trabajo. El segundo dormitorio es para el abuelo para cuando venga de visita. El tercero está vacío. Quizás algún día no lo esté. La semana pasada, recibí una carta de Olivia, escrita a mano, de 8 páginas, que llegó en un sobre sencillo sin remitente. Empezaba así: Jordan, sé que probablemente tirarás esto sin leerlo, pero tengo que intentarlo. Lo que hice fue imperdonable. Fui egoísta y desesperada, y no pensé en lo que te estaba robando más allá del dinero. La leí entera. Luego la pasé por mi trituradora de papel, viendo sus palabras convertirse en confeti. Algunas personas piensan que el perdón es noble. Quizás lo sea. Pero no estoy interesado en ser noble. Estoy interesado en estar completo. Y la plenitud, para mí, significaba cortar a las personas que habían intentado despedazarme y vender los trozos. Robaron mi dinero. Intentaron robar el regalo del abuelo. Casi lo consiguen. Pero me marché con algo que nunca podrían quitarme.